Regresamos a Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, nos acompaña. El padre Peraza, pues estábamos hablando antes de irnos a la pausa de la importancia que tiene el diálogo, escuchar los argumentos del otro. Estamos en una sociedad donde nos cuesta muchas veces sentarnos a escuchar a aquella persona que opina diferente, cuando se supone que el diálogo, y sobre todo con quien piensa diferente, es una oportunidad de enriquecer nuestro pensamiento. Y bueno, justamente la universidad busca eso, ¿no? La universalidad del pensamiento, conocer diferentes puntos de vista que finalmente nos permiten tener una visión más completa de un problema y buscarle las soluciones, que en todo caso es la idea, ¿no?, que deberíamos tener hoy para nuestro país, que es lo mejor para Venezuela. Y justamente pasa por reunirse, por congregarse. Hablaba de la importancia del diálogo y además la propuesta de la Universidad Católica Andrés Bello de estar siempre como al servicio de unir diferentes voces y factores para buscar soluciones. Sí, fíjate que, digamos, lo primero que yo te decía era, evidentemente, la universidad es un espacio libre y tiene que seguir siendo un espacio libre en Sí. donde tú puedas oír las distintas opiniones, ideas, sugerencias, procesos. No puedes en ese sentido coartar esa estructura de posibilidad de que la gente se pueda expresar con libertad. En ese marco, evidentemente, la universidad recibe a todos y a cada una de las personas sin distingo y haciendo posible efectivamente estructuras en donde el debate académico esté a la orden del día. En el contexto país que tú me estás hablando, claro que un proceso electoral genera debate. Claro que genera posiciones encontradas. Eso es lo más propio de cualquier proceso electoral. Ponme en España, ponme en Estados Unidos, ponlo donde tú quieras, evidentemente genera una situación de debate, incluso de polarización. Pero el problema, y es aquí donde viene el tema fundamental, es que eso se enmarca dentro de una función de Estado y el Estado va mucho más allá de esos elementos de polarización. Y ese Estado tiene una visión de hacia dónde tiene que ir como sociedad y como colectivo. Y uno se tiene que preguntar en cuanto a universidad, ¿qué pasa en Venezuela el día 29 de julio? No solo que pasa en Venezuela el 28 de julio. Eso que va a ser muy importante. Claro que estamos promoviendo el voto. Los muchachos movilizaron estudiantes para inscribirse, Claro. se inventaron mil y una historias, incluso nuestra extensión en Guayana. Yo recuerdo que los muchachos agarraban un bus porque había que irse a inscribir en Ciudad Bolívar, eso es hora y media de distancia, Sí. sí, o una hora al menos de autobús para poder llegar. Los muchachos convencieron a sus compañeros, les prometieron y efectivamente hicieron un paseo por Ciudad Bolívar para que conocieran la ciudad. Bueno, mil y una historia para hacer que los jóvenes se pudieran inscribir efectivamente en el registro electoral. Hubo movimientos en todas las universidades. Creo que en ese sentido, claro que se promueve la participación. Queremos que la gente vote el día 28, queremos que la gente vote tanto que, bueno, hemos permitido que la universidad sea un espacio para procesos electorales, lo fue para el referéndum, lo fue para las primarias, lo tiene que ser para los distintos actos que se necesitan en el país como expresión Claro. participativa. Los muchachos ahorita están en elecciones internas para sus centros de estudiantes, representantes a consejos, lo hacemos para los profesores, tiene que haber democracia interior. Y eso es muy, muy importante porque estás educando en ese proceso. Pero después, como es legítimo el debate, y yo se lo decía a los muchachos antes de que entraran en este proceso electoral, hay que tener una mirada post-electoral. Claro. ¿Qué significa? Ajá. ¿Y qué pasa una vez que terminamos este proceso electoral? Alguien gana porque es lo Claro. propio de ese proceso, pero tú tienes que integrar a la sociedad y tienes que integrarla en un proyecto compartido. Aquí es en donde me parece que las universidades jugamos un rol fundamental, porque ese espacio de diálogo tiene que convertirse también en un espacio de encuentro de los ciudadanos. Y se ha hablado justo de acuerdos de convivencia pacífica para garantizar que el resultado que se obtenga ese 28 de julio a favor de un lado o del otro, pues se pueda darse con completa normalidad y también aceptación de los resultados. Veíamos incluso en el primer bloque, pues, algunos dirigentes políticos de un lado y del otro decir, no, del otro lado van a cantar fraude si ellos no ganan, o este proceso no lo quiere reconocer un sector o el otro. El tema del reconocimiento, de creer en el proceso electoral, que eso también pasa por la confianza en todos los pasos y las garantías que se tienen que dar para un proceso de elección. Por eso es muy importante las garantías que se den, la transparencia en la que se dé el proceso. Eso es vital. Yo creo que
es parte de lo que necesitamos ganar. Yo sí creo que en Venezuela necesitamos un proceso de normalización democrática. Estamos lejos. Cuando he usado esa palabra es porque reconozco que no tenemos una normalidad democrática. Parte de eso es lo que estamos viendo en esos voceros que te empiezan a señalar esa anormalidad democrática, porque eso no debería ocurrir y por lo tanto necesitamos regresar a unas bases de normalización democrática que hay que construirlas antes del proceso, en el proceso y posterior al proceso. Y en cualquier momento va a ser muy importante que esto lo mantengamos como sociedad. Claro. Y esa parte de normalización democrática supone que los actores perciban que efectivamente tienen posibilidades de participar y continuar participando a lo largo del tiempo, que tú no te determinas en términos existenciales en un proceso electoral, sino simplemente que ganas o pierdes un proceso, pero no que está jugándose la vida o la muerte de un grupo o de una asociación. Esto es muy, muy importante. Bueno, y distintos sectores, incluso fuera de nuestro país, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se han puesto a disposición de nuestro país para estar incluso el día de las elecciones. Incluso se ha hablado de una propuesta de paz política para Venezuela que también abordaría ese tipo de aspectos del reconocimiento del otro, de quien gane. Y cuando habla de esa normalización política, muchas veces vemos en otros países una reunión entre quienes piensan diferente, o cuando, por ejemplo, ganó el presidente Milei en Argentina, reunido con el predecesor, el presidente Alberto Fernández, dos corrientes completamente diferentes, pero los vemos que se sientan, que conversan, o cuando se dio esa reunión entre Petro y Uribe, figuras completamente contrapuestas, pero se sientan a un proceso de diálogo. Acá, cuando hemos visto esos procesos, llegan las críticas también. Hay una sociedad con algo de polarización que se ha incrementado durante este proceso preelectoral, que les cuesta comprender que quienes piensan distinto puedan sentarse para hablar diferentes asuntos. Pero es que en definitiva nos vamos a tener que sentar, porque tú no puedes excluir al 15, al 20, al 30, al 40, al porcentaje que tú quieras. No lo puedes excluir. Claro. Porque justamente la exclusión ha sido la base por la cual nos hemos hecho tan pequeños económicamente y hemos fracasado como sociedad. El problema no ha sido un problema de recursos. Venezuela no tiene ningún problema de recursos, los recursos están allí. El problema ha sido que hemos sido una sociedad que nos hemos dividido. Eso me recuerda el Evangelio, lo que Jesús decía, un reino dividido es un reino perdido. Y él incluso lo atribuía al tema de Satanás. Y yo volvería sobre la sociedad venezolana. Una sociedad dividida es una sociedad que ha perdido dentro, ya dentro lo ha perdido. No hay nada que atribuir hacia afuera, porque el problema lo tenemos dentro y la solución también, porque eso es lo interesante del problema. Si el problema estuviera fuera, la solución la tendríamos que buscar fuera, pero no. La primera solución la tenemos que encontrar los venezolanos. La tenemos que encontrar en cierta capacidad de unificación, que no significa que pensamos lo mismo, claro que pensamos distinto, pero nos reconocemos, nos respetamos y aceptamos y toleramos las diferencias políticas que tiene que haber. Eso es una normalización democrática. Tenemos algunas bases interesantes. El Acuerdo de México, que parecería olvidado en la historia, bueno, está publicado en Gaceta Oficial. Es un acuerdo también de la Asamblea Nacional y de la oposición. Tienes unas bases allí. Tienes las bases de Barbados. Es decir, no nos faltan fundamentos para tratar de, poniéndolas sobre esas bases, tirar el proceso de avance del país hacia adelante una vez que trabajemos este año 28. Además, yo quiero rescatar una cosa. Con muchas dificultades y con muchos errores y muchas fallas, está ocurriendo el proceso electoral. Así es. Sí, hay cosas que observar, hay cosas que no están bien, hay fallas graves, algunas serias, sí, pero al final del día el proceso está funcionando y está andando. Y esto es lo que está rescatando la Comunidad Europea, esto es lo que está rescatando la comunidad internacional, reconociendo los problemas que los hay, y por eso uno habla de la necesidad de normalización democrática, porque sí hay problemas, y son importantes, pero al final del día hemos logrado dar pasos que nos han permitido avanzar en un proceso electoral. Y creo que eso es lo que tenemos que auspiciar los venezolanos, porque detrás de ello viene un punto mucho más importante. Yo no voy a poder vender las oportunidades de la sociedad venezolana en términos económicos, en términos de desarrollo social, en términos de creación de empleo, si la sociedad sigue quebrantada y fracturada, porque no hay inversionista que vaya a un lugar
que piense que al final del día va a pasar algo que termine fracturando su inversión. Y que esto lo hemos vivido en nuestro país. Lamentablemente hemos pasado un periodo de conflicto fuerte, procesos de polarización altísimos con un costo para las familias, la división de nuestra sociedad y como usted dice, pues también el conflicto espanta a los inversionistas si queremos crecer económicamente, que obviamente es lo que queremos todos los venezolanos, queremos que gane Venezuela. Al regreso de la pausa seguiremos conversando con el padre Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, pues mucho más detalle de este panorama político nacional y la importancia que tiene el diálogo, el consenso, sentarnos a conversar con el otro, pero justamente para obtener soluciones a esos problemas, un aspecto propositivo. Ya regresamos con más argumentos.